Esta es la sesión 3 de nuestro módulo de políticas públicas y vamos a ver ahora las distintas clasificaciones de política pública. De acuerdo con distintos criterios hay distintas formas de clasificar las políticas públicas. Nosotros vamos a ver dos, básicamente. Una del modelo de productividad y las políticas dentro del modelo de productividad. Y otro, el modelo de apoyo al productor y las políticas dentro de este modelo de apoyo al productor. El primer modelo de productividad básicamente toma como principio fundamental el tema de cómo el ciclo económico productivo genera rentas sociales y genera rentas privadas y cómo el corazón de este proceso es la productividad. Y básicamente partimos de que la esencia de la economía de mercado que tenemos nosotros es un productor y sus dotaciones, un productor y los elementos que le permiten ser un emprendedor y sacar adelante un emprendimiento. Y básicamente está fundamentado en esas dotaciones iniciales, hablando del sector agropecuario, tierra, capital, trabajo, tecnología, podemos decirlo, que son los elementos que le permiten operar, que le permiten gestionar. Si tiene déficit de factores productivos, pues tendrá grandes dificultades, si no, pues tendrá mayores facilidades. Ahora, la producción y la rentabilidad y los logros de ese emprendimiento depende de su productividad. Y este es un elemento esencial y uno de los grandes problemas de América Latina es la baja productividad. Productividades estancadas en niveles muy bajos y una pérdida estructural de competitividad debido a la baja productividad de nuestra economía. Entonces nos vamos a concentrar en de qué depende la productividad. La productividad de plano no depende de tener factores productivos. Tener factores productivos le permite tener la acción y producir, pero no, la productividad es en esencia una relación entre las rentas privadas que surgen del producto, es decir, yo produzco en unas condiciones que me generan unas rentas privadas, y los recursos que utilizo para obtener esas rentas, capital, trabajo o tierra. Pero una visión integral de productividad en estos momentos, digamos, del desarrollo sostenible, es que esas rentas privadas tienen que estar ajustadas por un coeficiente de generación de rentas sociales. Es decir, no todo lo rentable es bueno socialmente. Entonces hay actividades ilícitas que son muy rentables, pero que generan grandes externalidades negativas sobre la sociedad. Entonces, redistribuir, dar sostenibilidad, estabilidad, etcétera, son externalidades positivas que hacen que esta productividad integral para la sostenibilidad sea alta. Y lo que buscamos es cómo se hace para que esa productividad sea alta. Y entonces ahí tenemos factores micro. Primero, los factores micro son los factores endógenos al emprendimiento, a la firma, es decir, la gestión empresarial, tecnológica y comercial que puede hacer el empresario. Ese es el primer elemento que determina la productividad. El segundo elemento tiene que ver con factores meso, es decir, factores del entorno, que básicamente son factores territoriales, que tiene que ver con los factores de aglomeración, es decir, estar o no dentro de un sistema y encadenamiento territorial, asociatividad, economías de escala por el tema de aglomeración de productores, son determinantes para la productividad. Lo mismo que los factores de localización, es decir, las dotaciones territoriales, los bienes públicos que hay en un territorio, como sistemas de innovación, como infraestructuras, recursos naturales, conocimiento, mercados laborales, institucionalidad, todos estos elementos que le ofrece el entorno al empresario son determinantes de la productividad, así como los factores de proximidad, y básicamente tiene que ver con las oportunidades de mercado, circuitos cortos, mercados locales, plataformas de logística que permiten que se dé la realización de los emprendimientos económicos. Y finalmente, los factores macro, o la gobernanza general, o sea, la seguridad, la estabilidad, la paz, etcétera,
o las políticas macroeconómicas. Y básicamente en este marco general, eso determina la productividad. Ahora, yo necesito esa productividad y que esa productividad sea máxima, que genere excedentes realmente que me permitan crear rentas privadas, es decir, rentas de capital, de trabajo y de tierra, que se dan gracias a la productividad. Cuando yo tengo altas productividades tendré altas rentabilidades. Y esa rentabilidad privada, basada en externalidades positivas, bueno, o negativas según sea el caso, generará rentas sociales y territoriales a través de externalidades, que son los aportes del mercado a y la producción a la sociedad y al ambiente. Entonces, hay estructuras económicas basadas, obviamente, que sean eficientes porque son rentables, pero que me generan alta rentabilidad social. Eso es lo que yo quiero optimizar. Y la política pública la utilizo para optimizar esto, para tener más productividad, pero más productividad que me genere más externalidades y rentas sociales. Para eso, entonces, aparecen políticas públicas. Para los factores de producción, hay políticas públicas de transferencias de bienes privados. Entonces se financia la tierra, se financian equipos, se financian insumos, se financia capital, se financia crédito, etcétera, que dan las dotaciones. No toca la productividad. O sea, mayores transferencias en esos temas no atienden a la productividad, atienden a la dotación. Luego vienen políticas que van a la productividad, como por ejemplo transferencia de bienes privados a los empresarios a través de innovaciones, de competencias, de capacitaciones, etcétera, que son apropiables porque son endógenos para la empresa, que fortalecen a la empresa, pero que sí son determinantes para la productividad. En los factores de aglomeración, políticas de fomento a los encadenamientos, a los sistemas productivos, a las alianzas de producción, etcétera. Políticas para la localización, que son las básicas, inversiones en bienes públicos territoriales, infraestructuras, sistemas de innovación, digamos, otros desarrollos de plataformas que permitan y posibiliten y fomenten la actividad productiva. En los factores de proximidad tenemos políticas que fortalecen las cadenas de distribución, ya sea regulación, información, infraestructura, que posibilitan que los mercados operen más eficientemente. Y en los factores macro tenemos políticas comerciales, fiscales, monetarias y políticas de gobernanza, políticas de seguridad, políticas de estabilidad, etc. Estas son las políticas que tocan la productividad. Pero hay otras políticas que recogen mucho dinero y que van a transferencias a la renta. Es decir, no importa que el empresario no sea productivo, hay un subsidio directo a la producción, que son transferencias y por las cuales luchan y hay todo un análisis de las debilidades que tiene este tipo de política pública. Las políticas públicas que no tocan productividad son muy complejas. Hay políticas tanto en dotación de factores, que obviamente la dotación inicial es necesario tener políticas, pero estas de transferencia de renta son políticas que terminan siendo nocivas a la productividad. Y finalmente, políticas que van directamente a las rentas sociales, que ya son políticas sociales, ambientales o institucionales, que ya no forman parte del ciclo económico básico. Entonces, este es el primer modelo de clasificación de políticas públicas, y ahí nos moveremos cuando veamos cooperación técnica en los diferentes componentes de política pública. Estaremos inmersos dentro de esta clasificación. Pero hay otra clasificación, que es la clasificación que utiliza la OCDE para hacer lo que llama la estimación de apoyos al productor, que tiene mucho que ver con elementos de comercio exterior finalmente, porque sobre esas estimaciones se basa toda la estrategia de protección, la caja verde, la caja ámbar, etcétera, en comercio exterior, y básicamente estructura las políticas en una clasificación que se basa en el tipo de apoyos al productor. Entonces, se plantea, por un lado, al productor hay un apoyo vía precios.
Hay otro apoyo vía apoyos directos, es decir, transferencias del tesoro. Son transferencias de la sociedad. Vía precios es transferencia de los consumidores al productor. Apoyos directos es transferencias de la sociedad en su conjunto al productor. Y hay otro componente que son servicios generales. Veámoslo cada una de esas clasificaciones. En vía precios hay medidas arancelarias, que son tasas a las importaciones, que básicamente lo que hace es proteger al productor nacional, que puede tener de esa forma un precio por encima del que sería su competencia internacional, que al final es el consumidor el que termina pagando ese sobreprecio. O medidas no arancelarias, que es entonces cuando se hacen protecciones ya no con tasas y aranceles, sino con medidas de otro tipo, medidas sanitarias o medidas de cuotas o cualquier otro tipo de medidas. Las tasas a las exportaciones, que es otro mecanismo de transferencia muy aplicado en el caso de Argentina, por ejemplo, que es impuestos a las exportaciones, que básicamente es ahí hay una transferencia pero a la inversa, pero es otro de los mecanismos de vía precios. Apoyos directos. Entonces, apoyos directos es cuando se hace transferencias directas al productor basados en la producción. Es un subsidio por producción, entonces se subsidia la producción de un determinado producto en unas determinadas condiciones particulares. Subsidio basado en área, basado en la tierra, en la cantidad de área explotada, o basado en el uso de insumos. O sea, se subsidia el combustible o se subsidian los equipos, los materiales, etc. Y por el otro lado están lo que son servicios generales, que atienden mucho al tema de bienes públicos, conocimiento e innovación, generación y transferencia de conocimiento, inspección y control, inocuidad, sanidad y otros insumos, e infraestructura hídrica, productiva, comercial, etc. Este marco establece en términos de política pública las políticas cuyo objetivo es garantizar la renta de los productores, como las que habíamos visto antes, que son estas primeras. Políticas cuyo objetivo es el acceso a activos productivos, que es esta de las basadas en uso de insumos, y las políticas cuyo objetivo es mejorar la productividad. Estos tres componentes de política, de acuerdo con esta clasificación, son las que en estudios realizados nos han demostrado que la canasta de políticas en América Latina es extraordinariamente ineficiente en términos de que buena parte de la explicación de la baja productividad se debe no tanto a que haya pocos recursos públicos aplicados, sino que los recursos públicos aplicados atienden a esta parte y mucho menos a esta parte. Estas clasificaciones de política pública, esas dos clasificaciones de política pública, nos permite entender el panorama general en el cual se mueven las decisiones y las inversiones de nuestras contrapartes y son elemento fundamental para organizar y establecer las orientaciones que todos desde el IICA al armar proyectos debemos de manejar y tener en consideración. Hasta aquí entonces nuestra tercera sesión.